Entonces hoy día vamos a ver subespacios que no hemos visto y el repaso. Les subí, no alcancé a escribir los problemas en la pizarra, entonces subí el PDF para que lo descarguen de Webcurso. Está el PDF de la ayudantía de hoy y está el PDF del repaso para la prueba. Igual les voy a proyectar, pero para que los puedan tener ahí al lado. Entonces revisamos primero el de repaso, está acá. Aunque en la primera parte es como un punteo solamente, no es que no está toda la materia, pero es un punteo donde está todo lo que hemos visto, sistema de ecuaciones lineales, después leo la traspuesta, la inversa, sus propiedades, determinantes, que eso lo vimos en la misma ayudantía de determinante, es el mismo punteo. Matrices elementales, factorización LU, que creo que no lo vimos en ayudantía, pero bueno, es parte de matrices elementales. Independencia lineal y subespacio, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Y al final están los ejercicios. Son 5 ejercicios de las cosas que tengo entendido que entran en la prueba. Lo único que tengo la duda, no sé si entra espacio nulo y espacio columna. ¿Lo vieron ya? Creo que no. Creo que no, Sí, no, porque así, el nombre no me suena. Tampoco sí, me suena. tampoco me suena, porque así ver un espacio donde no haya nada, no hemos visto. O sea, hemos visto espacios que no son espacios, por decirlo de algún modo. Ya, ok. Sí, entonces, y el último ejercicio de hoy también era de eso, así que le vamos a saltar y podemos hacer uno de estos si es que queda tiempo. Entonces, ese es el PDF para que lo revisen, para estudiar para la prueba, y consideren solamente lo que entra, porque no estaba segura de todo lo que entraba. Estos son los ejercicios de hoy. También están en Webcurso para que lo puedan descargar. Entonces, el primero. Como definición, independencia lineal es cuando una combinación lineal de los vectores que están ahí, una combinación lineal igualada a 0, implica que los elementos son igual a 0. Lo voy a escribir, déjenme abrir la pizarra. Ya. Entonces, voy a abrirlo en el computador para poder ver. Ahí están los ejercicios, ya. Entonces, el primer ejercicio dice: determina si los vectores son linealmente independientes. Son los vectores v y w. ¿Cierto? Los tres de dimensión 3. Tenemos el vector U, que es 1, 0, menos 1. El vector v, que es 1, 2, 1. Y el vector w, que es 0, menos 3, 2. Independencia lineal sí vieron, ¿verdad? Sí, Ya. creo. Entonces la definición, por definición, la independencia lineal es que una combinación lineal de estos vectores, o sea, que si tenemos un ponderador cualquiera, alfa, por el primer vector, más un ponderador por el segundo, más un ponderador por el tercero, igualado a 0, esto va a implicar necesariamente que los tres ponderadores son 0. ¿Ya? Si eso se cumple, entonces los vectores son LI. ¿Ya? Si eso se cumple, entonces U, P y W son LI entre ellos, linealmente independientes. Y alfa, beta y gamma son solamente ponderadores, ¿verdad? Entonces tienen cualquier valor en los reales.
Entonces, para ver si V y W son linealmente independientes, solamente tenemos que comprobar esa implicancia. Entonces, escribámosla de forma matricial. Vamos a tener alfa por el vector 1, 0, menos 1, más beta por el vector 1, 2, 1, más gamma por el vector 0, menos 3, 2, igual a O a 0. Esa es la parte izquierda de la implicancia. Si reordenamos esto como matriz, nos va a quedar la matriz de los tres vectores colgados, o sea que cada uno de los vectores es una de las columnas. 1, 0, menos 1, 1, 2, 1, 0, menos 3, 2. Por los ponderadores, alfa, beta, gamma. Este 0 es un 0 vector. ¿Ah? Igual 0, 0, 0. Solamente reordenando lo que teníamos arriba. Y ahora tenemos un sistema matricial homogéneo. O sea, podemos resolverlo como con operaciones elementales y ver los valores de alfa, beta y gamma. ¿No? Es como los sistemas que hemos estado trabajando desde el principio. Entonces voy a escribir solamente la matriz, o voy a escribir la matriz aumentada, que en realidad no es necesario, pero voy a escribir igual para que quede más ordenado. ¿Por qué no es necesario escribir la aumentada? Porque la columna está solamente con 0, entonces si hacemos operaciones, cualquiera de las operaciones no afectan nada. Van a seguir siendo siempre ceros. Y escalonemos. Se podemos hacer fila 1 más fila 3. Va a quedar la fila 1 igual. La fila 2 también sin cambios. Y la fila 3 queda 1 menos 1. 1 más 1. Y 0 más 2. Podemos hacer menos fila 2 más fila 3. Queda la primera fila igual, la segunda también. La tercera queda menos 2 más 2 y 3 más 2. Y de acá ya podríamos concluir que es linealmente independiente. Si se fijan, podemos llegar a la conclusión. Acá ya lo tenemos escalonado. O sea, esta matriz tiene rango 3. Rango completo. Oye, ¿Sí? una pregunta. ¿Tienen que ser los tres linealmente independientes o puede que, no sé, que el W sea independiente solamente ese, pero los otros dos sean dependientes? Sí, No sé si me cuando explico. hablamos de linealmente independiente nos referimos a un conjunto. Entonces acá queremos probar que los tres sean linealmente independientes entre ellos. ¿Ya? Porque después puede que haya uno que sea solamente uno el que sea linealmente dependiente con los demás, pero el conjunto en sí va a ser linealmente dependiente, porque hay uno, al menos uno, que es linealmente dependiente con los demás. Ah, ya, perfecto. Después cuando hay uno que es linealmente dependiente, queremos buscar un subconjunto que sea linealmente independiente. Y ahí tenemos que empezar a buscar qué vectores son linealmente independientes con los otros. Pero siempre es con respecto a otros. O sea, puede ser con respecto... Un vector solo siempre va a ser linealmente independiente, no tiene con qué compararse, ¿verdad? Ya, ¿Se entiende? sí, gracias.
Pero sí, cuando nos piden, como en este ejercicio, tenemos que ver que el conjunto completo sea linealmente independiente. Y si al menos uno no lo es, entonces el conjunto no es linealmente independiente. Y acá, ¿cómo lo demostramos? Diciendo que el rango es 3. No. Acá lo podemos ver porque el rango es 3. Entonces, si el rango es 3, el sistema tiene solución única. Si el sistema tiene solución única, la única solución es el 0, 0, 0, ¿verdad? Oye, otra pregunta. Si el determinante es 0, significa que ya no es, ¿cómo se llama esto? Que es linealmente dependiente, ¿cierto? Si el determinante es 0, Sí. O sea, si en vez de hacer esto yo saco determinante. no estoy segura si es suficiente. A ver. Si el determinante es 0 significa que... ya, puede ser que no estoy segura si es criterio suficiente, tendría que revisarlo, pero el criterio al revés no lo es. Que el determinante no sea 0 no significa que sea linealmente independiente. Ya. ¿Entiendes? O sea, si te da determinante distinto de 0, no necesariamente es linealmente independiente, Ya. creo. Ok. No estoy tan segura si es suficiente el criterio. ¿Ya? Tendría que revisarlo, le voy a anotar y lo respondo, se lo respondo después por mail. ¿Vale? Ya. Ok, gracias. Yo vi en una prueba que en vez de sacar el rango, sacaban directamente el determinante. Y con eso ya está bien evaluado igual. Ya, sí, tiene bastante lógica, porque si el determinante es 0, significa que hay una fila o columna que en algún momento se hace 0, y si una fila o columna en algún momento se hace 0 es porque es combinación lineal con alguna de las otras, o más de una de las otras. Entonces, claro, sería LD. Pero el criterio al revés, no estoy segura si es suficiente. ¿Ya? Sí, eso es lo que voy a revisar. Ok. Ya. Entonces, acá tenemos que el rango es 3, por lo tanto el sistema tiene solución única, y por lo tanto la única solución es el 0. Ya, pueden escribir eso con palabras, como conclusión, y ahí está perfecta la demostración. O lo otro que se puede hacer es encontrar en sí los valores de alfa, beta y gamma. Acá podemos devolvernos a la ecuación y nos va a quedar que... Ay, no estaba trabajando con X. Que alfa más beta es igual a 0. De la segunda fila nos queda que 2 beta más menos 3 gamma es igual a 0. Y de la última, 5 gamma es igual a 0. Entonces, de esta ecuación tenemos que gamma es igual a 0. Si gamma es igual a 0 y lo reemplazamos en la segunda ecuación, nos va a quedar que 2 beta es igual a 0, por lo tanto, beta es igual a 0. Y si beta es igual a 0, lo reemplazamos en la primera ecuación y quedamos que alfa es igual a 0. Sí. Vemos que partimos de... ¿Sí? Sí, que si hubieran habido, por ejemplo, más soluciones infinitas, ahí no hubiera sido lineal, ¿no? Claro, Porque podrían no ser solo ceros. claro. Si quedan Ya. tenemos dos opciones solamente. O sea, tenemos tres opciones. Que sea incompatible, donde nada que hacer. Que sea solución única, por lo tanto es LD. Que sea... bueno, en este caso no vamos a tener incompatible porque siempre son sistemas homogéneos. Siempre van a haber ceros al otro lado, ¿verdad? Que tenga solución única, entonces la única solución es el 0, por lo tanto se cumple esta condición y por lo tanto son LI. Y la otra opción es que tengamos infinitas soluciones, ¿verdad? Si un sistema tiene dos soluciones, implica necesariamente que tiene infinitas soluciones. Entonces, alfa, beta y gamma no son 0, por lo tanto serían LD. Al final,
esa es la conclusión. Si tiene una solución única, LI, infinitas soluciones, LD. Con esto ya podemos concluir que U, por lo tanto, V y W son LI. ¿Puedes repetir eso último, porfa, que no caché? Los criterios. Mira, Sí, cuando eso. tenemos un sistema de ecuaciones cualquiera, tenemos tres opciones: que el sistema sea incompatible, en este caso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque en el vector resultados tenemos solamente ceros. Entonces, no hay un sistema homogéneo no puede ser incompatible. Que tenga solución única. ¿Ya? Si tiene solución única, vamos a tener rango 3, ¿verdad? O sea, en este caso, vamos a tener rango completo, digámoslo así. Y por tanto, vamos a tener la única solución que satisface el problema es el 0. ¿Por qué porque el 0 siempre satisface el sistema? Entonces, el 0 siempre va a estar. Si tengo solución única, esa es la única solución. Por lo tanto, como en este caso, que es el 0 la única solución, el sistema es LI. ¿Sí? O sea, el conjunto es LI. Y si no tenemos rango completo, acá, por ejemplo, una fila se fue a 0. Si una fila se va a 0, no tenemos rango completo, lo que significa que tenemos infinitas soluciones. Entonces vamos a tener muchas más soluciones. Alfa va a valer 0 o puede valer cualquier otro valor, dependiendo cuál tengamos como parámetro, ¿verdad? Ahí depende de la solución, pero es lo mismo. El tema es que el 000 no es la única solución, van a haber más. Entonces, si hay más, el sistema es LD. Ya, bueno, gracias. ¿Se entiende? ¿Ya? Y todo por la definición, ¿verdad? Porque tiene que implicar que alfa, beta y gamma sean 0. ¿Alguna otra pregunta? O sea, siempre que obtengamos como una solución única, tendremos linealmente independiente, y en los otros casos, donde se van las soluciones al infinito, se vuelven dependientes, ¿no? Claro. Ya. Sí, porque al final significa que una fila se fue a 0. Y si una fila se fue a 0 es porque es combinación lineal de las otras, en este caso de las otras dos. ¿Sí? Cualquiera puede haber sido la primera o la segunda, da lo mismo. Pero que significa que una de las filas se fue a 0. Ya, vamos al siguiente ejercicio entonces. Dice, dado los vectores W, demuestre que L, el conjunto de esos tres vectores, es un conjunto linealmente dependiente. Ya. Entonces acá voy a anotar primero los vectores. Tenemos el vector U, que es 1, 1, 2. El vector B, que es 1, 0, menos 1. Y el vector W, que es menos 1, 1, 4. Y entonces acá nos piden lo mismo, demostrar que es linealmente dependiente. Tienen dos opciones. Si ven a simple vista la combinación lineal que hace otro vector, por ejemplo, acá menos 2b más u es igual a w, ¿o no? Menos 2 por 1 más 1, ¿sí? Sí, ¿verdad? Entonces acá
podemos ver a simple vista que W es una combinación lineal de los otros dos. No sé si alguno de los otros es combinación, por ejemplo, se podría construir quizás U en combinación lineal de B y W, pero ese es el Porque, que vi a simple vista. ¿Cómo? ¿cómo sabías de esa cuestión? No caché. Solo probando a simple vista. Vi la primera coordenada y es menos 2 veces la B más U. De la coordenada de acá, da lo mismo que pongan en B. No hay una forma para sacarla, ¿ya? Simplemente, si lo logran ver a simple vista, acá, por ejemplo, que 2 veces este vector más este vector me da este, ¿ya? No hay una forma de obtenerlo. Simplemente, no sé, porque lo vieron, porque vieron que 2 veces que y podrían haber hecho con cualquiera de las otras combinaciones, por ejemplo, construir U en función de B y W. ¿Ya? Pero a veces no es tan fácil. Entonces, hagamos el proceso completo. Ya, pues eso les decía, hay dos formas. Si lo ven a simple vista, se ahorran tiempo, pero siempre está la forma oficial que es segura. Entonces vamos a construir desde la definición, si alfa U más beta B más gamma W igual a 0, entonces implica que alfa igual beta igual gamma igual 0 son LI. ¿Ya? Si no se cumple que son LI, entonces son LD. Voy a escribirlo en forma matricial. Igual 0. Y si reordenamos, nos queda la matriz de los tres vectores colgados. Por las variables van a ser nuestros ponderadores. Igual al vector 0. Una pregunta, ¿vamos a probar que es independiente? Vamos a probar que es LD. Ah, Lo ya. que nos están pidiendo demostrar es que sea linealmente dependiente. Y para probar que sea linealmente dependiente, tenemos que demostrar que no se cumple esta implicancia, por lo tanto no es LI. ¿Ya? Si no es Ah, LI, es LD. ya, ya. Entonces escalonamos y ya sabemos a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Para que sea LD, el sistema tiene que tener infinitas soluciones, que el 0 no sea la única solución. Entonces se nos tiene que ir una fila simplemente. Entonces escalonemos. Voy a hacer menos fila 1 más fila 2 y menos 2 veces fila 1 más fila 3. ¿Ya? Y si podemos cambiar los signos, y nos vamos a hacer 3 veces fila 2 más fila 3. La fila 1 no cambia, la fila 2 tampoco, y la fila 3 se va. Entonces, si se fijan acá, tenemos rango 2, o sea, el rango no es completo, por lo tanto tenemos infinitas soluciones. O podemos buscar las soluciones, ¿verdad? Hay dos formas de concluir.
o dos formas que se me ocurren ahora. Nos devolvemos a las ecuaciones, alfa más beta menos gamma igual 0. De la segunda fila tenemos que beta menos 2 gamma es igual a 0. Y bueno, gamma no tiene pivote, así que gamma es el parámetro, ¿verdad? Lo tomamos como parámetro. Entonces, si gamma vale t, beta vale 2t y alfa vale 2t menos t menos t. Teníamos nuestro conjunto de soluciones alfa, beta, gamma y reemplazamos por lo que conocemos. Alfa es menos t, beta es 2t y gamma es t. Entonces el conjunto de solución es menos 1, 0, 1 por t, con t en los reales. Entonces acá podemos ver que tenemos infinitas soluciones y la misma conclusión. Tenemos infinitas soluciones porque tenemos un parámetro o tenemos infinitas soluciones porque el rango no es completo. Por lo tanto, no se cumple esta implicancia de que los parámetros sean iguales a 0, por lo tanto, es LD. ¿Alguna pregunta acá? Le pusiste igual t o sea, gamma igual t porque puede ser cualquier número, ¿no? Porque independiente. O sea, dependiente. Sí. Siempre, por orden solamente, siempre ocupo como parámetro el que no tenga pivote. Alfa tiene pivote, beta tiene pivote, gamma no tiene pivote. ¿Ya? Se lo ocupo como parámetro y para ocuparlo como parámetro una letra cualquiera que pertenece a los reales. Ahora pueden haberlo dejado como gamma si quieren, pero y definen que gamma está en los reales solamente. Eso le para definir que cualquier valor en los reales. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es la parte A. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Que en los sistemas homogéneos como que había una forma de escribir la solución. No entendí muy bien esa forma. ¿Cómo? Que había como una forma que ponía así como la solución particular más Ah, no, algo así, pero no lo entendí muy bien. no, pero, o sea, sí, es cómo se escriben las soluciones de un sistema cualquiera, no un sistema homogéneo. ¿Ya? Entonces, si tienes un sistema cualquiera, la solución del sistema va a estar compuesta por la solución del homogéneo más la solución particular. Y la solución de un sistema, por eso te digo, de un sistema cualquiera. Y la solución del homogéneo es la que está con el parámetro. Se va a quedar un vector de largo n, cualquier valor, o sea, dependiendo en qué dimensión estamos trabajando, por t, el parámetro cualquiera, más otro vector de largo n. ¿Ya? Y esa es la forma de una solución cualquiera. Y la solución del homogéneo es esta. En este caso estamos resolviendo el homogéneo. Entonces, acá nos aparece la solución del homogéneo, ¿verdad? Y la solución particular es cualquier solución que satisfaga el problema, que no sea el homogéneo, o sea, que satisfaga el problema cuando este vector está con los resultados reales, no con los homogéneos. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces ponte que tienes un sistema que es, no sé, 1, 2, 3,
la tienes por X y Z igual a ABC. Entonces ese sistema cualquiera que no es homogéneo porque A, B y C distintos de cero, ¿ya? Cualquiera de ellos distintos de cero. La solución de este sistema va a estar dada de esta forma. O sea, esta parte, la primera parte va a estar dada por la misma matriz igual a 0. ¿Ya? Entonces, si resolvemos este sistema, nos va a dar esta parte de la solución. Y luego, para construir esta otra parte, es cualquier valor, cualquier vector que acá, al reemplazarlo, nos dé los valores resultados. ¿Sí? En caso de que tuvieras infinitas soluciones. Claro, sí, en el caso que tenga infinitas soluciones. Pero de todas maneras no es necesario que lo construyas de esta manera. O sea, si resuelves directamente este sistema, al final va a quedar con algo de esta forma. Es como para reconocer las partes que quedan. Si resuelves directamente este sistema con... ¿qué dice? Escribes la matriz ampliada. Y escalonas esa matriz al resultado que vas a llegar a la solución final, va a tener esta forma. O sea, directamente va a tener esa forma, no necesitas calcularla por separado. Yo solamente se los dije para que reconocieran las partes. ¿Sí? Si el sistema tiene infinitas soluciones, obviamente. Si tiene solución única, solamente va a quedar esta parte. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta en este? Vamos a la parte B. La parte B pide, muestre que el conjunto generado de L es un plano y determine su ecuación cartesiana. Oye, esta guía es como, está por orden, ¿o no? De lo que hemos pasado. ¿Cómo por orden? ¿O esto de lo último? Que no, ni siquiera me acuerdo. Ah, no entiendo. ¿Cómo? Ah, no, ya me confundí. No importa. Acabo de leer una pregunta y me respondí. Ah, ok. Bueno, vamos con la parte B entonces del mismo ejercicio. Ya demostramos que son linealmente dependientes. Y dice que mostremos que el conjunto generado de L es un plano y determine su ecuación cartesiana. Ya. Entonces, para el generado, nosotros vamos a tener que el espacio generado por estos tres vectores, para escribirlo las letras solamente, V, W, va a ser igual al espacio generado por U y V. ¿Por qué van a ser iguales? Porque este conjunto es dependiente, o sea, hay al menos un vector que es dependiente de los demás, o sea que no me entrega información extra, está entregando la misma información que entregan los otros vectores. Entonces, W, por ejemplo, como le escribí acá, W, por ejemplo, me es indiferente, porque me entrega la misma información que entregan los otros dos vectores, ¿ya? Porque está construido por ellos dos. Si se fijan acá, W es U menos 2 veces B. Ahora pueden tomar también B y W, U y B, cualquiera que sea linealmente independiente.
¿Y cómo definen cuáles tomar? Tienen que tomar los vectores. Acá nos quedamos con dos pivotes, lo que significa que hay dos vectores que son linealmente independientes dentro del conjunto. ¿Ya? ¿Cuáles son esos vectores? Bueno, en este caso, U y B son linealmente independientes. U y W también son linealmente independientes y B y W también son linealmente independientes. O sea, cualquier subconjunto de dos vectores de estos tres es linealmente independiente. Y lo pueden ver directamente porque uno no es múltiplo del otro. Como son solamente dos, es fácil de ver que son linealmente independientes. Si no, siempre que tomen los vectores, siempre que no hayan hecho operaciones columna, y tomen los vectores que corresponden a los pivotes, van a ser los linealmente independientes. ¿Sí? Si es que hay una sola opción. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces voy a tomar estos dos vectores, U y B. Le vamos a decir que una combinación lineal de estos dos vectores, o sea, A por B más B por A por U más B por B, va a ser igual a un vector cualquiera. Un vector cualquiera. Donde A y B son ponderadores, o sea, están en los reales. Y X es un vector cualquiera, de la misma dimensión, entonces vamos a escribir X y Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos ver el generado por los vectores, ¿verdad? Entonces, para ver el generado, vamos a tomar la combinación lineal y ver todo lo que genere. ¿Sí? Este X va a ser todo lo que me genere esta combinación lineal de estos dos vectores. ¿Pueden tomar la combinación lineal de los tres vectores? Sí. Y les va a dar el mismo generado, pero un poco más largo. Entonces, escribamos esto. Oye, ¿qué preguntaban? Disculpa. Preguntan, muestra que el conjunto generado de L es el conjunto de estos tres vectores, es un plano y determine su ecuación cartesiana. Ah, ya. Entonces vamos a ver la forma que tiene X, el vector X. Ecuación de un plano, ¿no? ¿Cómo? ¿Tendría forma de ecuación de plano? Claro, tenemos que encontrar la ecuación del plano. Acá vamos a tener la matriz, reescribiendo la matriz U, B por AB igual X y Z. Yo voy a escribir la matriz ampliada. X y Z. ¿Ya? Y eso lo tenemos que escalonar. Entonces la primera fila no cambia, vamos a hacer menos fila 1 más fila 2 y menos 2 veces fila 1 más fila 3. ¿Ya? Para hacer ceros en la primera columna. Acá queda 0, acá queda menos 1 y acá va a quedar y menos X. ¿Ya? Pues menos 2 más 2, menos 2 menos 1. Y menos 2 veces X más Z. Va a ser, vamos a cambiar los signos acá, para hacer 3 veces fila 2 más fila 3. Fila 1 queda igual, la fila 2 también. Y la fila 3, acá va a quedar 0, 0. Y 3 veces fila 2 más fila 3. Ya.
¿Y qué determina el espacio que estamos generando? Van a ser las restricciones que tenga el sistema. O sea, acá vemos que esto tiene que ser igual a 0, porque si no es igual a 0 es incompatible. Y es la única restricción que tenemos. Si tuvieran, por ejemplo, les hubiera quedado dividido por X o dividido por alguna letra o algún término que tenga variables adentro, eso tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Para que no se indetermine. ¿Las Pero otras dos no son condiciones? es que no tenemos ninguna condición porque este puede tomar cualquier valor y acá X puede tomar cualquier valor. Ah, o sea, A y B son cualquier valor, ¿no? Son Claro. como escalares. Claro, en estas dos posiciones podemos tomar cualquier valor, no hay nada que nos diga que se indetermine o que el sistema sea incompatible. Así que tomamos las restricciones del problema, que la única que tenemos en este caso es esta, porque si esto es distinto de 0, el sistema queda incompatible. Tenemos que es 3x menos 3y más z menos 2x igual 0. Y de ahí queda directamente la ecuación cartesiana, ¿verdad? 3y más z igual 0. Y esto es la ecuación de un plano, sí, ¿verdad? Porque tiene 3 variables en combinación lineal. Ninguna está elevada. Entonces tenemos ahí la ecuación del plano y está escrito en forma cartesiana directamente, así que no hay problema. Entonces, queda demostrado. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Tengo una pregunta corta, o sea, entendí todo el desarrollo y cómo llegamos a la ecuación del plano, Ujú. pero algo de arriba, ¿por qué U, U como y B como que están así y después se forman, ay, ¿cómo se llama esta? Como, ¿Esto? queda como ampliada, sí, queda como ampliada con U y B. ¿Por qué? Porque acá, cuando lo escribimos de esta manera, significa que tenemos el vector U colgado y el vector B colgado. ¿Ya? Entonces, esta es esta matriz de acá, sin la ampliada. Es exactamente lo mismo, lo pueden escribir, acá está escrito como U y B, y este es U y este es B. ¿Ya? Siempre que se escriba así, significa que cada uno de los vectores es una columna de la matriz. Perfecto. Y después simplemente pasamos abajo ampliando con el vector resultado. Sí. Eso de los resultados lo pusiste porque esas son las incógnitas que van a como ser parte de la ecuación, ¿no? Claro, el vector esto va a recoger, al final es un vector que vale, pusimos 3 variables, o sea, es un vector general, ¿ya? Que nosotros tenemos que encontrar las restricciones para esas variables. Entonces, ¿por qué? Porque él va a ser lo que recoja todo lo generado por la combinación lineal de esto. ¿Ya? Que son los vectores que están generando nuestro subespacio. Entonces, al final, Ya. este vector va a ser el que representa el espacio generado de estos dos vectores. Perfecto. Una Gracias. pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice abajo el GED? ¿Qué es eso? Entonces, demostrado. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos No. con el siguiente entonces. Ya. El 3A. El 3 dice, considera el conjunto C, que es el conjunto donde A pertenece a las matrices cuadradas
tal que B por A sea igual a menos A por B, donde B es esa matriz que está ahí. Determine si C es un subespacio vectorial de M2, o sea, de las matrices cuadradas en R. Ya, entonces, para demostrar que un conjunto es un subespacio, tenemos que demostrar tres cosas. Voy a escribir primero la definición, que C es los A pertenecientes a M2. Era lo de tres propiedades, ¿no? Sí. ¿Ve? Eso. Entonces tenemos que demostrar tres cosas. Tenemos que demostrar primero que el vector 0 pertenece a C. Tenemos que demostrar que siendo X e Y dos vectores cualquiera que pertenecen a C, entonces X más Y también pertenecen a C. Es decir, ¿cómo lo pongo? Cerrado bajo suma. ¿Ya? Tienen que demostrar que es cerrado bajo suma. O sea que si tomo dos vectores cualquiera que pertenecen a C, la suma de esos dos vectores también tienen que pertenecer a C. Y después si tomamos un ponderador cualquiera por un vector que pertenece a C, acá los escribí al revés. Entonces, tomamos un vector cualquiera y lo ponderamos por un valor en los reales. Esa multiplicación también pertenece a C. ¿Verdad? Tomamos X, tomamos lambda, alfa. Entonces, alfa por X también pertenece a C. Esto estamos demostrando que es cerrado bajo ponderación. Una pregunta ¿Sí? es que también hay que demostrar que no es vacío, ¿no? O algo así. Sí, con la primera estamos demostrando que no es vacío. Si el 0 pertenece a C, entonces ya no es vacío. Claro, esto es equivalente a demostrar que no es vacío. Ah, ya. Gracias. Y el 0 siempre pertenece. ¿No? ¿Por qué? Porque lo podrían demostrar, pero porque si yo tomo el mismo vector y lo resto, si tomo X e X y lo resto, me da 0. Entonces el 0 siempre va a pertenecer a un subespacio. Entonces con eso demostramos directamente que no es vacío. Ya. Entonces vamos al problema de acá. Tenemos que el 0 pertenece. Si el 0 pertenece a A, o sea, si el 0 pertenece a C, significa que A, voy a poner acá 1, vamos a mostrar que no es vacío, que A es 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Y, por tanto, tiene que cumplir que B por A es igual a menos A por B. Y cualquier matriz multiplicada por la matriz nula, da la matriz nula, esto es bastante directo, y cualquier matriz multiplicada por la matriz nula, da la matriz nula, independiente del orden. Que está, recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutable, pero multiplicar por 0 por la izquierda o por la derecha siempre da 0. ¿Verdad? Y menos 0 es menos 0.
menos 0 es simplemente 0. Entonces, ya he demostrado la primera. Entonces, tomamos A como la matriz 0 y vemos que se cumple la condición. Si se cumple la condición, entonces el 0 pertenece al subespacio. Ahora tenemos que demostrar que es cerrado bajo suma. Entonces tomamos dos matrices cualquiera, A1 y A2, que pertenecen a C, y lo que tenemos que demostrar es que A1 más A2 pertenece a C. Eso es lo que está en cuestionamiento. Entonces, si A1 y A2 pertenece a C, significa que B por A1 es igual a menos A1 por B, ¿verdad? Porque si A1 está en C, cumple esa condición. Y además, B2 también cumple la condición porque también pertenece a C. Entonces, tenemos que B por A2 es igual a menos A2 por B. Eso lo sabemos. Ahora, tenemos que ver si la suma cumple la condición. Vamos a escribir 1 por A1 más A2 es igual a menos A1 más A2 por B. ¿Está? Eso es lo que queremos comprobar. Entonces tenemos que partir, con cualquier comprobación, partimos de un lado y tenemos que llegar al otro. Partamos por la derecha, podemos multiplicar las matrices. A2. Multiplicamos B por la izquierda, luego que lo que tenemos acá, lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? Sabemos que B por A1 es igual a menos A1 por B. Menos A1 por B. Vamos a usar lo que ya sabíamos de antes. Más, y además sabemos que B por A2 es igual a menos A2 por B. Menos A2 por B. Entonces podemos factorizar B, ¿verdad? Por la izquierda, y factorizar menos 1 por la derecha. Bueno, menos 1 es un ponderador, lo mismo por donde factorice. A1 más A2 por B, que es lo que está al otro lado, ¿verdad? Entonces queda demostrado. Y nos falta la tercera, que es cerrada bajo ponderación. Pues retomar un poco la 2. ¿Sí? O sea, hacemos ya BA1, queda BA1 más BA2 y al otro lado queda lo que pusiste abajo, ¿verdad? ¿Cómo? Que entendí lo de BA1 más BA2. Acá. Entonces, ¿sí? Sí, reemplazamos el A. Recuerden, el A es con lo que se está trabajando. El A es el que dice, si A es una matriz que pertenece a M2, entonces se cumple esto. Entonces, A es con lo que estamos trabajando. Entonces, reemplazamos A por la suma de las dos matrices. Porque eso es lo que queremos saber si pertenece al espacio. Para que pertenezca al espacio, se tiene que dar que cumpla esta ecuación. Sí. Entonces, reemplazamos acá y tenemos que partir de este lado, haciendo operaciones de matrices, para llegar a este lado. Ah, Y acá podemos hacer de lo primero, como sabemos, por supuesto, que el primer supuesto que tomamos es que A1 y A2 por separado sí pertenecen a C, ¿verdad? Porque tenemos que tomar dos vectores que pertenezcan al espacio para poder hacer la suma. Y entonces, si pertenecen al espacio, cumple cada una por separado, cumple con la ecuación, con la restricción que está puesta en el conjunto. Si cada una por separado cumple con la restricción del conjunto, podemos hacer este reemplazo acá, ¿verdad? Que es de cada uno. sí. Y luego acá simplemente factorizamos. Factorizamos B Ah, por la derecha.
Y sería sacamos lo el de menos al otro lado. sí, Gracias. para llegar a esto. Entonces nos falta la ponderación. Tres. Lo que queremos saber es si tomamos un A que pertenece a C, un lambda que pertenece a los reales, entonces un alfa que pertenece a los reales, entonces alfa por A pertenece a C. Eso es lo que queremos saber. Si se cumple o no. Entonces, si A pertenece a C, sabemos que B por A es igual a menos A por B, ¿verdad? Porque A pertenece al subespacio. Entonces, acá lo que queremos comprobar y reemplazamos el A por alfa A. En la restricción. Entonces, queremos saber si eso se cumple. Tenemos que partir de nuevo lo mismo. Tenemos que partir de un lado y llegar al otro. Partamos por el lado izquierdo. Alfa es un ponderador, así que puede salir. Y B por A, lo conocemos. B por A es menos A por B. ¿Sí? Y el menos también es solamente un ponderador, entonces puede salir menos alfa por A por B. Y acá podemos asociar como queramos. Así que asociamos ahí y nos queda lo del otro lado. Se queda demostrado. ¿Sí? Entonces, como demostramos que es no vacío, cerrado bajo suma y cerrado bajo ponderación, entonces, por lo tanto, podemos decir que C es un subespacio. ¿Puedes reducir un poco? Quiero ver algo del anterior, por favor. ¿Sí? Sí. No se alcanza a ver entre. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Vamos con el 4. Ay. Me queda súper poquito tiempo, pero no es tan larga. El 4 dice, en el subespacio vectorial, en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 3, considera el conjunto de polinomios S, compuesto por esos tres polinomios, ¿verdad? Pertenece el polinomio P de X al subespacio generado por el conjunto S. ¿No? Entonces lo que nos está preguntando es si P de X pertenece al generado por S. Y S es un espacio generado por tres polinomios de grado menor o igual a 3. Entonces tenemos que S es... Voy a escribir directamente la pregunta. Nos están preguntando si P de X pertenece al generado por X más X cubo, 1 más 2X cubo, 1 menos X menos 2X cuadrado. Y P de X es 2 más 3X más 7X cuadrado. Entonces, para saber si el polinomio
P de X pertenece al generado por S, que es el conjunto de esos tres polinomios, lo que tenemos que ver es si P de X es combinación lineal de esos polinomios. Estos polinomios de acá pueden ser LI, pueden ser LD, no nos dicen que es una base del subespacio, pueden, en realidad da lo mismo, ¿ya? Ni siquiera lo tenemos que comprobar porque no nos están pidiendo si son LI o LD, ¿verdad? Si fueran LD, la única diferencia es que va a ser un poco más largo de lo que debería ser porque vamos a tener un vector, o sea, un polinomio en este caso, que no nos está entregando nada de información y vamos a estar trabajando con él, ¿no? ¿Ya? Entonces da lo mismo. Pongámosle acá, lo voy a escribir directamente, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que P de X sea combinación lineal de todos los vectores que están en el conjunto generador. Alfa por el primer polinomio más beta por el segundo polinomio más gamma por el tercer polinomio tiene que ser igual a P de X. ¿Ya? Entonces, si existe algún alfa, beta y gamma que cumpla con esa ecuación, P de X pertenece. Si no, no pertenece. Entonces, reescribamos esto. Voy a factorizar por X cubo. Se nos va a quedar alfa más 2 beta por X cubo. Después factoricemos por X cuadrado. Nos va a quedar menos había un 2. Ahora sí. Menos 2 gamma por X cuadrado. Luego factoricemos por X. Nos va a quedar alfa menos gamma. Y eso, no hay más X por X. Y luego los que no están con X. Los que están solitos. Beta más gamma. Esto igual a PX. Bueno, volver a escribirlo. En realidad, sí lo voy a escribir para que quede más ordenado. Ahí sí. Ya, entonces, ya tenemos que al lado derecho no tenemos X cubo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? Después, el X cuadrado. Tenemos que 2 gamma tiene que ser igual a 7. Después lo que acompaña a la X. Alfa menos gamma tiene que ser igual a 3. Y el último, el término libre, beta más gamma, tiene que ser igual a 2. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Si existe alfa, beta y gamma que cumpla todas estas ecuaciones, entonces P de X pertenece al espacio generado por S. Tienen que ser únicos, ¿cierto? No, no necesariamente. Ya.
Pero sí, o sea, la combinación, no necesariamente, la verdad. Sobre todo si no sabemos si el conjunto es LI o LD. Entonces, hagámosle como sistema, pueden escribirlo como matriz y escalonar, pero acá podemos sacarlo directo, ¿verdad? Entonces tenemos gamma igual a menos 7 sobre 2. Si reemplazamos acá abajo, nos queda que alfa es igual a 3 menos... Ah, me equivoqué. Me equivoqué en el que hice antes. Le puse menos. Y acá menos con menos nos da más. 7,5. Ah, no, pero está bien, porque después despejo. Menos 7,medios, o sea, menos 1,medio, ¿verdad? Y si reemplazamos gamma abajo, nos queda que beta es igual a 2 menos gamma, o sea, 2 más 7 sobre 2. Igual a 13,medio. ¿Sí? Y aquí podríamos estar contentos en que encontramos un sistema, pero recuerden que tenemos una ecuación que no hemos usado. Entonces, tenemos que comprobar que se cumple. Entonces, alfa menos 1,medio más 2 beta, 13,medios igual 0. Entonces nos queda menos 1,medio más 26 medios. Nos queda 25 igual a 0. Que no se cumple. Por lo tanto, el sistema es incompatible. Entonces el polinomio no está en ese espacio, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, P de X no pertenece a S. Al generado de S. Sabemos que no pertenece a S. ¿Ya? Si lo hubieran hecho de forma matricial, hubiera quedado una fila de ceros igualado a algo distinto de cero, que es incompatible. ¿Ya? Misma conclusión. ¿Alguna pregunta en este? ¿No? ¿No? Ya. Entonces, bueno, pues ahora quedamos hasta acá y nos queda un ejercicio que es el 5 y se determina el valor de verdad de S, X y Z perteneciente a R4, donde X por W, o sea, la primera coordenada por la segunda coordenada es igual a 0. Perdón, la primera coordenada por la última coordenada es igual a 0. Es un subespacio vectorial de R4. Entonces, acá, ¿qué tienen que hacer? Demostrar las tres condiciones, ¿verdad? Cada vez que nos preguntan si algo es un subespacio vectorial, tenemos que demostrar que no es vacío, que es cerrado bajo suma y que es cerrado bajo ponderación. El último ejercicio no lo íbamos a hacer igual porque no lo han pasado todavía. Lo que me dijeron. ¿Bien? De todas maneras, cualquier duda que tengan en estos ejercicios o en los del repaso para la prueba, me pueden escribir. Y el repaso para la prueba, por lo menos, los hice el semestre pasado también. Así que están, en el mismo link donde se suben en el canal de YouTube, creo que están públicos, así que lo pueden ver ahí también. Así es. Quedamos hasta acá entonces, suerte en su estudio, que les vaya bien. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. gracias. Chao. Cuídate mucho. No.